Mm, A ver si esto funciona. A ver si se va conectando por aquí la gente. Y vamos hablando y vamos comentando aquí todos juntos. A ver, empezaremos a hablar cuando llevemos más o menos 4 o 5 minutos, más o menos, a ver si aquí se va añadiendo la gente o no se va añadiendo nadie o qué es lo que va sucediendo. Y os explico el asunto en cuestión. Hola. Vale, WhatsApp. Vale. Bueno, voy dejando que vaya entrando la gente y bueno, pues os voy comentando, ¿eh? Os voy comentando el asunto en cuestión. Ahora os explicaré, darme tiempo, ¿vale? Para que vaya entrando la gente. Veo que hay 69 personas y daros cuenta, 8 likes, 70 personas y 8 likes. O sea, ahí más o menos estáis viendo. Estoy viendo que la calidad del vídeo, bueno, pues no es precisamente la mejor, pero es que la verdad es que estoy tirando de la calidad de la cámara del ordenador, sinceramente. ¿Vale? Porque, porque obviamente, como comprenderéis, vais a entender muchas cosas. Además, os voy a enseñar muchas cosas para que entendáis muchas cosas, ¿vale? ¿Vale? Venga, vamos a ver, la gente que va entrando, veo 80 personas, 29 likes, a ver si todos los que estáis por aquí me podéis echar una mano. Yasser, un saludo, amigo. Voy a pasaros por aquí el enlace para los que lo queráis compartir y los que no los queráis compartir, pues no pasa nada. Este es el enlace, ¿vale? Aquí tenéis el enlace, gente. Y aquí os voy a pasar, en este caso, bueno, pues voy a pasar el enlace a todos para que, bueno, vayáis echándole un vistazo. Y ahora voy a mostrar cositas, ¿vale? Para que vayáis entendiendo en qué situación está el asunto, ¿vale? Lo primero, bueno, voy a dejar que pase todavía unos minutos, ¿vale? Voy a dejar que pase, pues eso, ¿no? Hasta los 5 minutos. Y comentaros la situación, comentaros un poco el asunto en cuestión. Sobre todo voy a pedir que aquellos que vayan haciendo la gracieja absurda, pues bueno, pues eso, ¿no? Que vayan descabalgándose ya, ¿vale? Por ejemplo, ahí a Rafael Jiménez. Ahora voy a explicar las cosas, voy a explicarlas bien, ¿vale? Darme 5 minutos, que vaya entrando la gente, darme 5 minutos, que la gente se vaya apuntando. Y yo, obviamente, voy a explicaros las cosas para que entendáis todo, ¿vale? Y para que vayáis viendo cómo es la situación, ¿vale? A ver por aquí. Gracias, Roberto Meneses, tío. Gracias de corazón, de verdad, Roberto. Gracias, tío. Gracias. Gracias de corazón, ¿vale? De verdad que, aunque no lo creáis, estos apoyos hacen mucho, no, muchísimo, muchísimo, gente, muchísimo. Bueno, lo primero que voy a hacer es pediros disculpas de antemano, ¿vale? Quiero pediros perdón, disculpas de antemano. Veis que no hay música, veis que la imagen, precisamente la calidad no es la mejor. Y quiero demostrar con esto que YouTube no está funcionando bien. Pero no está funcionando bien, podríamos pensar que puede estar relacionado, pues, puede estar relacionado, bueno, pues porque no está trabajando humanos, sino que están trabajando puras máquinas, ¿vale? Por ejemplo,
El título que he puesto es un título que obviamente, no sé si lo conocéis, pero bueno, pues es un título que muchos youtubers utilizan para, en este caso, pues atraer a su gente. Y es algo que YouTube en principio no lo permite porque, bueno, pues obviamente pues tiene unas normas, pero que no aplican. Aplican solamente las normas que ellos quieren. Puedo poner ejemplos claros de gente que hace vídeos sobre el bicho que está ahora mismo fastidiando y que, gracias, hombre, Gerard, eres de los mejores youtubers del Barça junto con Más que Pelotas, no dejes a la gente como estos que ocupen mi sitio. Bueno, sabéis que las políticas de YouTube están haciendo, bueno, llegar a un punto muy estrambótico. Nosotros, yo, de verdad, o sea, no sé si podréis verlo, no sé si no podréis verlo, pero bueno, nuestro canal está descendiendo en suscriptores, ahí arriba lo podéis ver, ¿vale? Estamos, pues, ahora mismo en 73.955, cuando a cuestión de, pues, menos de una semana estábamos en, bueno, pues casi los 74K, ¿vale? Pero eso no es lo que más me preocupa, ¿vale? Lo que más me preocupa es, por ejemplo, el cambio en el número de suscriptores, ¿no? Hemos pasado de ser un canal que generaba más de 5.000 suscriptores mensuales a ser un canal que actualmente, si lo podéis ver abajo, creo que lo vais a ver aquí, ahí lo vais a ver, 25 suscriptores en los últimos 28 días. 25 suscriptores. Yo me gustaría, después de acabar este vídeo, me gustaría sacar o tener la conclusión de que la gente quiere que sigamos, ¿vale? Me gustaría tener la conclusión de que todos los que estáis aquí, pues apoyáis el canal, queréis que el canal continúe, queréis que el canal siga adelante, porque sinceramente, y os lo digo claramente, Bersi y yo estamos llegando ya a nuestro límite. Pero llegamos a nuestro límite porque obviamente, no he dicho todavía, Álvaro, que nos vayamos a ir. Estoy intentando que la gente nos convenza a Bersi y a mí de que nos quedemos. Porque hasta el momento, ¿vale? Hasta el momento, la sensación que estamos teniendo es que los suscriptores del canal no quieren que sigamos en YouTube. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque los dos últimos vídeos, para ser más concretos, y voy a ser muy concreto, puedo entender que estemos en la situación que estemos y todo lo demás, pero lo que no puedo entender es que la gente estando en su casa, estando confinada, no vea nuestros vídeos. En más de 70.000 personas no tengan tiempo ni para ver 2 minutos de nuestros vídeos. Los últimos dos vídeos, el Barça en llamas después de la situación con Rousseau y el de Messi revienta con la situación bueno, pues que se está sucediendo, uno tiene 676 visualizaciones y el otro tiene 963 visualizaciones. Yo lo único que quiero que entendáis es que YouTube no monetiza o no te paga nada si no tienes 1.000 visualizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente si tenemos menos visualizaciones de 1.000, esos vídeos no están aportando absolutamente nada. Repito, esa luz que está ahí encendida se paga del bolsillo de uno. Esto que tengo aquí encima, este ordenador, está conectado a la red eléctrica. Este teléfono tiene una conexión de internet para que ahora yo esté hablando con vosotros. Bueno, mira, yo te podría decir Milton 09 Hz, que canales como, por ejemplo, Mr. Seitan, o canales como Canal Blaugrana, o canales como JKC Live, que lo acaban de poner por aquí, siguen teniendo visualizaciones. Víctor Palacios hizo un vídeo creo que hace un rato y ya lleva más de 13.000 visualizaciones. Pero me doy cuenta de que no, el problema, Mauricio Caballero, es porque nosotros
hacemos esto con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, con todo nuestro afecto, pero si no vemos que la gente nos ve, obviamente no tiene sentido. La plata está ahí, porque si no, YouTube no pagaría directamente a nadie, pero obviamente ni Bersi ni yo dependemos de la plata de YouTube porque entonces nos moriríamos de hambre. ¿Me entendéis, no? Y para poneros un ejemplo, en la actualidad el canal no está ni generando ni 100 euros, con lo cual no. ¿Me entiendes lo que os quiero decir? Nosotros, obviamente, estamos en una situación en la que necesitamos saber si nuestros suscriptores quieren que nosotros sigamos adelante. Y soy sincero y tengo las cosas muy claras. Yo sigo adelante si siento que mi gente me apoya. Pero imaginaros esto que os estoy comentando, ¿vale? El tema de las bromas en este caso, en YouTube, funcionan de esta manera. Y es que tú dices o pones en un título que te marchas y a tu gente le dices la realidad y le dices, hey, gente, que la intención no es marcharse, que la intención es seguir adelante si vosotros queréis que sigamos adelante, pero tenéis que demostrarnos que queréis que sigamos adelante, ¿vale? Es bueno, pues lo que llaman experimento social. Necesitamos saber quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Yo voy a poner un ejemplo fácil. En el grupo de WhatsApp que tenemos privado para los coproductores y para los moderadores, hará cuestión de una semana eliminamos a unas cuantas personas. ¿Y por qué? Porque obviamente entendemos que hay personas que si no apoyan no tiene sentido que estén. Marco Girón, tienes ahí el superchat. La S que hay ahí abajo es el superchat. El superchat, ¿vale? Yo la verdad es que quien quiera apoyarnos sabe que tiene el superchat para apoyarnos, sabes que estamos haciendo merchandising de camisetas que las estamos vendiendo a través del canal. Roberto Meneses es un fijo, mirar cómo ha apoyado aquí. Gerard VC apoya, nuestro amigo Álvaro Sangil, Álvaro Mascaró nos ayuda, pero obviamente necesitamos que la gente esté por la labor de echarnos a los que obviamente estamos aquí echando el rato, pues que nos eche una mano, que nos apoye, que nos diga, hey, yo quiero que sigáis adelante. Yo quiero oye, que esto siga tirando, ¿vale? Pero obviamente no podemos seguir adelante a base de palabras, necesitamos acciones. Esto es como en España. Si tú ves que la gente está pidiendo ayuda y no llega, pues llega un momento en el que la gente tiene que recurrir a quien no tiene que recurrir, que es a sus familiares, a su gente. Esto es lo que está pasando con nuestro canal. Estamos llegando a un punto en el que ya, pues bueno, pues en esta situación, es que daros cuenta, si la gente es capaz de ver nuestro canal y otros canales cuando tiene trabajo, cuando no tiene tiempo, cuando va full, cuando no puede más, ¿vale? La pregunta que yo me hago es, ¿cómo puede ser que en momentos de confinamiento, en el que estamos todos en casa y no estamos haciendo nada más que estar en casa, no tenemos tiempo ni de ver los vídeos de vuestro equipo favorito? Y no me refiero a los que estáis ahora aquí en el chat, que entiendo que vosotros ahí apoyáis y estáis ahí con nosotros, ¿vale? Pero, claro, es que, ¿qué hacemos los que estamos aquí en YouTube dándolo todo? 70.000 personas y 86 en directo. ¿Me entendéis? YouTube hace que nuestro canal genere ahora mismo 25 suscriptores. Os voy a explicar, ¿eh? 25 suscriptores es lo que generan canales que tienen 1.500, 2.000 personas, ¿vale?
Mira, Alex Blanco, te voy a decir una cosa. Te voy a explicar algo. Tú dices que llegamos tarde nosotros, ¿no? Nosotros aquí hemos estado dando noticias antes que mucha gente. Lo que pasa es que, obviamente, tú las ves cuando nosotros ya las hemos subido. Y si tú estás durmiendo cuando nosotros ya hemos dado la información, o la gente que vive, por ejemplo, en México, la ha visto, la ve con 7 horas de diferencia, obviamente yo no puedo hacer que el tiempo cambie. Entender que nosotros hacemos los vídeos en horarios que nos recomiendan que hagamos los vídeos. Y os voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una network y la network nos dice, sube vídeos a las 10 de la noche porque es el momento más puntero para subir esos vídeos. Y nosotros subimos el vídeo a las 10 de la noche. Que son 7 horas menos en tu país. O 5 o 4. No puedes decir que nosotros llegamos tarde a la noticia cuando nosotros estamos dando la noticia muy probablemente justo cuando está surgiendo o está saliendo en los medios. Ejemplo, los últimos vídeos que han salido, las portadas de la situación del Barça Gate, de toda la situación relacionada con el tema de Messi y el tema de Vidal, el tema de Messi respondiendo a la directiva y la rebaja de los salarios. Nosotros hemos llegado antes, porque a nosotros nos llegan las portadas antes que os lleguen a vosotros. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Dudo mucho yo que haya personas que cuando a las 7 de la mañana nosotros vemos una portada, a las 12, 1 de la madrugada o 2, la esté viendo alguna persona en su casa. Entonces, daros cuenta hasta qué punto la situación de YouTube se está yendo a tomar por saco, que canales que tenemos más de 70.000 suscriptores, no generamos 25.000. No generamos más que 25 suscriptores ahora. Y encima estamos perdiendo suscriptores. O sea, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que pretende YouTube? ¿Qué es lo que pretende YouTube? O sea, y ver si y yo no paramos de hacer vídeos durante toda la semana. ¿Vale? Vídeos durante toda la semana, información durante toda la semana. Contrastamos la noticia, porque es que eso es otra de las cosas. Nosotros no lanzamos, no vomitamos la noticia, ¿no? Porque sería muy fácil. Oye, mira, como hacen tantos youtubers, mira, te pones el mundo deportivo, ahí, ves lo que dice el mundo deportivo y lo vomitas todo, ¿vale? Pero no es la sensación. Mirad, que diga el mundo deportivo que el Lautaro vaya al Barça es una posibilidad muy grande. Llevamos nosotros diciéndolo ¿cuánto tiempo atrás? Como lo de Neymar. Pues es que quizás la gente lo que quiere es que se le dé basura. Es que ese es el tema. O sea, yo me estoy dando cuenta, y desgraciadamente me estoy dando cuenta, que es lo que se quiere a través de YouTube, lo que requerís es opinión pura y dura. Mira, os estoy diciendo por aquí Terejido. Si la gente quiere opinión pura y dura, bueno, pues si la gente lo que quiere es eso, pues habrá que darle eso. Y claro, me doy cuenta que, yo qué sé, y hablo de canales grandes, se ponen a hablar de parejas, se ponen a hablar de temas que no vienen al caso, se ponen a jugar al FIFA y ¡buu! Y para arriba como si fueran aviones. Y al final te dicen, imita lo que hacen los demás. Pero es que al final, pues pasa esto que acaba de decir Daniel Cerejido aquí, mi amigo. Dice, tienes que ver hasta qué nivel te puedes prostituir sin sentirte mal. Es que estamos llegando a un punto en el que esto está sucediendo. No, es que, Diego Osvaldo, te explico, es que no sirven para nada las entrevistas. Es que, no sé si os lo voy a explicar fácil. Mirad, los últimos vídeos que han tenido más repercusión en nuestro canal han sido los vídeos en los que salimos poniendo un interrogante en la cara de un jugador y hablando de que el Barcelona ha cerrado a uno u otro jugador. Tema Pedri,
tema trincao, tema tal. Sí, o bien, sí, pero por favor, es que eso que tú dices no tiene sentido en el sentido de que yo, es que yo de verdad, o sea, me jode hacerlo, pero lo hago para que lo veáis, ¿vale? A ver, mirad, por ejemplo, Víctor Palacios, ¿vale? 118.000 suscriptores. Escuchar, ¿eh? 118.000 suscriptores. Los últimos vídeos que ha hecho, el de Crisis en el Barça, Rosat muere matando, tienen un día 14.000 visualizaciones. El de No estáis a la altura del Barça, 21.000. El de Batacazo del Chiringuito en casa sin el Barça, 63.000. El de Messi y los capitanes del Barça, o sea, es así. O sea, nosotros lo que no podemos entender o no captamos el mensaje de qué es lo que sucede es cómo puede ser que canales que contrastan la información y que intentan dar lo mejor de sí son abandonados literal y canales que se hinchan a desinformar, y no me refiero a porque Víctor Palacios es para mí es un buen informador, cada cual que piense lo que quiera, pero otros canales que se dedican a hacer todo lo contrario, esos son súper vistos. Estoy harto de ver canales que son súper vistos y que no tienen información. Entonces, al final, lo que sucede es eso. Yo lo que quería demostrar con el título del canal, de este vídeo, es que si tú pones un título así, YouTube lo recomienda. Si tú pones un título como el que yo he puesto, YouTube lo recomienda. Ahí estáis viendo el resultado. 97 personas, aunque sean pocas, porque somos más de 70.000. 99 personas. Nosotros los últimos vídeos que hemos hecho con información del Barça, ¿vale? Con información del Barça, ¿sabéis cuántas personas en directo han tenido? 30, 25, 40. Hay canales maravillosos, como he dicho, el de Más que Pelotas, por ejemplo, que tiene 100, 125 personas y eso es maravilloso y yo me alegro por él. Y entiendo que igual que Más que Pelota, nosotros llevamos haciendo radio deportiva desde hace muchos años. Cuidado, que nosotros llevamos más de 20 años, yo tengo 42 años, 43 lo que haga, llevamos más de 20 años haciendo narradores deportivos, FCB Universal en radio y en iVoox y en podcast a través de Spreaker, muchos años. Y mucho tiempo antes trabajando en emisoras de radio oficiales. A ver, dejadme un momento. A ver. Es que el problema que yo estoy viendo es que YouTube no le da repercusión ni a los directos y si hablas de cosas absurdas, idioteces, yo qué sé, mirar, por ejemplo, coge estos dos patitos ahí. Si haces esto, te da más repercusión. Y tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, es que Diego, eso no funciona. No funciona. No funciona. Estoy cansado, estoy harto ya, hastiado de que los títulos, si tú pones un título mega ultra dramático, incendiario, de ¡buah! Esto se va todo a la verga, hablando claro, etcétera, etcétera. YouTube rápidamente ¡pah! Pero si resulta que pones un título de, yo qué sé, X, ¿eh? Dices, mira, esto que está diciendo, Ricard tiene toda la razón del mundo. Eso que está diciendo Ricard tiene toda la razón del mundo. Haz un directo rajando de Messi, de las vacas sagradas y del club de amigos y que mandan en el club y verás cómo creces. Ahí está. Pues ahí está lo que decía nuestro amigo Cerejido, Ricard. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a prostituirte para crecer en YouTube? Alexis,
eso que tú dices es muy bonito si estás en casa de papá o de mamá y no tienes que pagar cada mes las facturas, los impuestos y todo lo demás. Cuando tú estás en tu puesto de trabajo, cobras a final de mes. Cuando tú estás en YouTube, tienes que pagar todo lo que consumes en YouTube, amigo mío. O sea, conexión de internet que tienes que pagar, usos de equipos informáticos que tienes que pagar, electricidad que tienes que pagar, todo eso hay que pagarlo. Todo eso hay que pagarlo. Con lo cual, Alexis, eso es muy bonito si estás, vuelvo a repetir, estás en casa con papá y con mamá que te dan la comidita y te planchan la ropa y te lavan la ropita, ¿vale? Yo hago esto porque me gusta, porque si no yo lo hubiera mandado a la mierda hace mucho tiempo, gente, ¿vale? Si a mí no me gustara lo que hago, ¿vosotros creéis que yo me gastaría el dinero en banderas, en camisetas y en todo lo que yo hago? ¿Eh? Es que, a ver, quiero que lo entendáis. Mira, Alexis, te voy a poner un ejemplo fácil de que eso que acabas de decir es absurdo. Y es saber poco de lo que hay, ¿vale? Saber poco de lo que hay. Un canal, por ejemplo, que hoy en día tiene 130.000, 140.000 personas, ¿vale? Con una media de unas 200.000 visualizaciones, 300.000 visualizaciones mensuales, está generando unos $2.500, ¿vale? Con $2.500 una persona vive. Con $100, $200 no. Yo tengo un gran amigo que se llama Miquel Serrano, ¿vale? Que supongo que lo conoceréis, que hace parodias del Madrid, que si él es madridista y hace parodias y vive en Alemania y tal cual. Yo lo considero mi amigo porque yo de verdad sigo su canal desde hace tiempo y es como si fuera mi amigo, ¿vale? O sea, le tengo mucho cariño, ¿vale? Pues oye, su canal ahora está petándolo, pero porque como dice él, hace cosas que, bueno, pues no tienen nada que ver con nada, ¿vale? Y al final te das cuenta de, oye, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? ¿Eh? Ay, de verdad. Yo solamente os digo que esta situación es una situación complicada para todos y que obviamente todos hemos de arrimar el hombro y ser solidarios en esta situación compleja. Y vuelvo a repetirlo y me cansaré de decirlo. Cuando alguien hace algo porque le nace y porque quiere, lo que espera al menos, es simplemente el demostrar que estás ahí, ¿vale? Yo no necesito para nada ni los likes ni nada por el estilo, es que no los necesito, gente. Pero lo que sí que me gustaría, lo que sí que me encantaría, sí, claro, hombre, obviamente Álvaro, claro que la tengo, ¿vale? Sí, pero claro, Álvaro, sabes que me vine a Cuenca y te dije que te la enviaría y estoy confinado aquí, no me puedo volver a Barcelona a más de 700 kilómetros de distancia. Me es imposible totalmente, ¿vale? Pero claro, es que la gente quiere cosas a cambio de cosas y yo entiendo, ¿vale? Y por el caso de Álvaro es un caso claro. Álvaro apostó fuerte por el canal y apostó de una manera increíble por el canal. Pero hay mucha gente que dice que apuesta y que apoya el canal y que después ese apoyo no llega. Es que claro, es que a ver, me pongo yo ahora, es que realmente tendréis que ver la cantidad de basura que hay en cuanto a información deportiva se refiere. Solamente tenéis que echar un vistazo a, yo qué sé, gol, don balón. Echadle un vistazo y veréis la cantidad de purria que hay. Yo he llegado a ver vídeos en YouTube de gente que ponía la foto de 3 youtubers
de 3 youtubers, alguien con un canal de más de 1 millón de suscriptores, diciendo a uno de estos 3 le va a llegar la muerte pronto. Pero ¿dónde estamos? ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos? Si seamos sinceros. O sea, gracias, José Martínez, de verdad. Gracias, de verdad, que sé que los camioneros estáis ahí dando también el callo y apoyando, y yo sé que vosotros apoyáis muchísimo y estáis mucho, ¿vale? Mira, hemos llegado a los 100 likes y ha venido alguien y le ha dado y lo ha quitado el like. Ay, de verdad. A ver. Pero siendo objetivo, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Pues el plan es que me voy a poner a hacer vídeos. Me voy a poner a hacer vídeos que no tienen nada que ver con el Barça. Me estoy dando cuenta. Y hay cosas. Y hay cosas que duelen hacerlas, pero que al final, como dice por aquí mi amigo Cerejido, tienes que saber hasta qué punto estás dispuesto a rebajarte para que la gente esté ahí. Yo os lo digo de verdad, ¿eh? Claro, ahí está Antonio Castellanos, claro que sí, ahí está Antonio Castellano. Es que date cuenta, ¿eh? Me he creado un canal en el que voy a denunciar todas estas cosas que yo realmente creo que son denunciables, ¿vale? Víctor Rubio, te pido que mandes un correo a fcbuniversaltv@gmail.com con tu teléfono, por favor, Víctor Rubio, ¿vale? A ver, dejadme un momento. FC Universal TV. Víctor Rubio, mándame un correo electrónico con tu teléfono móvil aquí. Acabo de leer por aquí, acabo de leer algo por aquí. Dani, vos sabes que hay personas que agarran tus vídeos, les ponen títulos diferentes y bailas, eso no va nunca. Sí, es que ya os digo, o sea, estamos llegando a un punto en el que te das cuenta que para conseguir notoriedad, tienes que llamar la atención, a veces incluso engañando a la gente, y eso es lo que realmente es algo. Ves portadas de diarios que sinceramente se le caen los huevos, son al suelo. Y aquí vuelvo a repetirlo, no es cuestión de dinero, gente, porque los que tienen canales, suscriptores, 1 millón de suscriptores, sí que pueden decir que se dedican a esto y viven de esto. Pero los que realmente estamos ahí dando el callo, jamás en la vida nos podríamos dedicar a esto. No, Antonio Castellano, he dicho varias veces por activa y por pasiva que yo no he dicho que tire la toalla. He dicho que estaba esperando ver cuál era la respuesta en este vídeo de la gente para saber si realmente merece la pena seguir adelante o merece la pena un punto y aparte, no un punto y final. ¿Vale? Es así. Es así, gente. Y ver si yo estamos poniendo dinero de nuestros bolsillos para el canal. O sea, quiere decir que como no estamos recibiendo de lo que deberíamos de recibir por parte de YouTube, porque bueno, pues los canales, los patrocinadores se han ido al carajo. Porque los patrocinadores han dicho que claro, que mientras no haya fútbol, no, se acabó. ¿Vale? O sea, OneFootball ha dicho bye bye, por ejemplo, ¿vale? Y lo entendemos y lo comprendemos y no podemos hacer más que ponernos en su situación y entender la situación, ¿vale? Pero es que cuidado, es que resulta que los anunciantes tampoco llegan a través de YouTube. Y hablas con la gente de YouTube y te dicen, ya, no, Albert X, es que, ¿qué quieres decir? ¿Cobrarle a la gente porque entre a YouTube? Ay, porque entra a los directos. Vas listo, amigo.
Eso sería que la gente le naciera como hace Roberto Meneses o como ha hecho en este caso Gerard VC, que entraran aquí y en el superchat dijeran, ah, pues mira, estamos aquí 92, pues venga, todos los que estamos aquí vamos a poner €1. €1, $1. Entonces, la cosa ya tendría otro color, porque diríamos, ah, ¿vale? ¿Entendéis lo que os puedo decir? Carol Encil, por ejemplo, es otro caso igual. Álvaro Mascaró, por ejemplo, ¿vale? Míralo, Álvaro Mascaró dice, el patrocinio de romerías autocares está al caer. A más llegar yo los mando, así tendrás más ayuda para mejorar el canal y ser aún más grandes. Claro que sí, Álvaro. Yo ya te digo, y te lo dije desde el principio, el que crea en nosotros en los malos momentos, ¿vale? El que crea en nosotros en los malos momentos estará con nosotros en los buenos momentos. Pero aquellos amigos, como digo yo, que son para la fiesta, pero cuando estás en un mal momento te dejan tirado, esos no son amigos. Esos no son amigos. No, no, Albert X, no te malinterpreto. Cabrón del cerejido. Está el tío ya puesto ahí en la de eso, ¿eh? Carol Encil, tú no hace falta que te justifiques y de los que estéis aquí, pues obviamente, como digo yo, el que aporte, gracias. Pero bueno, por ejemplo, Gerard VC dice algo, ¿no? Dice, la gente entra al directo y no le dan like, ¿qué le vas a pedir? ¿Eh? ¿Qué le vas a pedir? ¿Me entiendes? ¿Qué le vas a pedir a la gente? ¿Eh? Claro, es que si la gente entra y no le dan like, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a pedir a la gente? Pues es a lo que es a lo que me vengo a referir, gente. Yo, mira, yo la verdad es que lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. O sea, merece la pena continuar después de tanto tiempo currándoselo y machacando. Y claro que merece la pena. Claro que vale la pena. No lo pongo en duda que merece la pena. Porque lo valéis todos, ¿vale? Es que es así, gente. Es que es así. Eh, Sí, pero Rey Rondón, es lo que te estoy diciendo, amigo mío. Dicen que los pobres hacen a los ricos. No sé si lo sabéis eso, ¿eh? Pero si todos los pobres del mundo no pagaran lo que pagan para que los políticos estén donde estén, los ricos no existirían. Con lo cual quiere decir que los pobres se sacan el dinero de su bolsillo para dárselo a los ricos, desgraciadamente. Y yo, obviamente, no le voy a pedir a gente que no tiene que dé, porque no lo voy a hacer. Yo bastante sufro con pediros un like y que la gente, pues oye, te regale un like, que ya lo dije el otro día, para mí un like es como un aplauso, ¿vale? ¿Vale? Es eso, para mí eso es un like, un aplauso, ¿vale? Pues, pero claro, es que realmente es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Eh, ¿El qué? Lo dejas en YouTube nada más, ¿no? No entiendo, no entiendo. Es que no entiendo, Gabriel Denche, no entiendo lo que dices. No entiendo, pero bueno, a ver, Leo Catalán dice por aquí, sabes que te entiendo, Dani, porque no puede ser que ustedes nos informen y aparte de eso tengan que sacrificar dinero de su bolsillo. Yo soy uno de los que veo siempre tus vídeos, fuerza y bendiciones para todos. Es que eso es lo que pido, yo no estoy pidiendo más nada, y es que la gente entre a los vídeos, vea los vídeos, comparta los vídeos en sus redes. Fíjate que no os estoy pidiendo nada que no sea simplemente coger un enlace y compartirlo. Si yo dijera, quiero que cada cual que entre aquí me dé 10 €, pues obviamente habría gente que diría, pues vete al carajo, y lo comprendería, y lo entendería, y diría, es lógico que la gente no pueda, ¿vale? Pero hay gente que lo hace sin poder, ¿vale? Cuidado. Y hay gente que además de aportar,
comparte en sus redes sociales, entra, habla, dice, hey Dani, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Pa, suerte, tal. El superchat está para eso. El superchat sirve para que en los momentos más complicados, de poquito en poquito, hagamos un muchito, gente. Y aunque no lo parezca, pero fijaros, 96 personas que dieran $1 cada una, serían $95. Y esos $95 servirían para muchas cosas que tenemos que nosotros pagar. 140 euros todos los meses de internet, la factura de la luz, el tema de equipos informáticos. Yo el ordenador que tengo ahora mismo, no quiero ni contar las peripecias que os puede decir Bersi que he tenido que hacer para conseguir recuperarlo, y lo he conseguido recuperar. Un saludo, Hamed Muhammad, un saludo. Y lo he conseguido recuperar, ¿por qué? Porque yo sabía que ahora mismo yo no me podía permitir el lujo de gastarme 500, ni 600, ni 800, ni 1000 euros en un ordenador nuevo. Gabriel Denche, he dicho que el título es una llamada de atención para los suscriptores del canal que entren y hablen y nos digan si quieren que continuemos. Gabriel Denche, ¿tú quieres que continúe el canal o no quieres que continúe el canal? Esa es mi pregunta. Te pregunto, Gabriel Denche, ¿tú quieres que continúe el canal adelante? Pregunto. Esa es mi pregunta. Sí, ahí está Milton09. Pero es que esos canales ponen ese título y sus vídeos, para arriba. Pero si yo pongo un título de Nunca estuviste enamorado, a tomar por culo. Ese vídeo no lo ven ni 500 personas. ¿Por qué? Porque YouTube no lo recomienda. ¿Me entiendes o no? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. A ver, Víctor, te he pasado el correo electrónico. Envíanos un correo electrónico con tu teléfono, por favor. Víctor Rubio, envíanos un correo electrónico al correo electrónico que te ha pasado para que te añadamos al canal de moderadores de FCBU TV, ¿vale? Ricky está por ahí, está por ahí. Fíjate, Antonio López, otro que también nos escucha desde Narradores Deportivos. Antonio López, ¿cuántos años hace de narradores deportivos? Estamos hablando bien, no es exagero de lo que os voy a decir, estamos hablando de bien de hace 10 años atrás. ¿Vale? Bueno, no, sí, Gabriel Dente, pues ahí es donde estoy, ahí es donde yo voy. Mira, Mario Catalán, ¿veis? ¿Veis? Mario Catalán, ahí está. ¡Pam! Y ahí está. ¿Vale? Esas pequeñas ayudas son grandes ayudas. Y al final, fijaros lo que os estoy diciendo. De uno en uno se hace un mucho. ¿Vale? Pequeñas ayuditas hacen que lo más mínimo sirva para, por ejemplo, pagar a final de mes cosas que utilizamos para el canal exclusivamente. O sea, este teléfono es un router y este teléfono me está dando la conexión a esto que yo estoy ahora mismo haciendo aquí. Y esto a mí me cuesta dinero. Obviamente, si yo lo saco de mi comida, yo no puedo. Y mira, Cerejido, lo que acaba de decir, Cerejido dice por ahí cosas muy interesantes. Lo que pasa es que hay veces que lo puedo leer y hay veces que no me da tiempo. ¿Vale? Julio por aquí, Julio Belbertel. Buenas, Mario Parcero, Mario Catalán. Venga, Dani, gracias. Venga, gracias, Mario Catalán, tío. Muchas gracias, campeón. Julio César Rodríguez. Buenas tardes, saludos, Dani, ¿cómo está? Es verdad lo del título. Bueno, Julio César, lo estoy preguntando a la gente. Quiero que la gente me diga si quieren que continúe el canal o qué. ¿O qué? ¿Vale? Eso es lo que me interesaría a mí saber. Si la gente quiere. Antonio López dice que buscaba, hace 10 años, buscaba vuestros podcasts para escucharlos
Y cuando hacíais lo de por un plato de lentejas, también lo escuchaba. Ahí está. Ahí está. Gerard VC lo está diciendo, el título es una llamada de atención. De hecho, creo que Cora, el canal de Cora, también lo ha hecho, porque obviamente él ha dicho que era una broma, ¿vale? Pero yo, añadiendo a que es un experimento que quería llevar a cabo, ¿vale? Es que realmente es algo increíble que tú le digas a la gente que te vas y vienen todos en masa. Cuando se supone que cuando tú dices que te vas es cuando la gente no viene. Entonces, entendamos, por favor, eh, que las cosas son como son. Gracias, Mario. Yo lo sé, Mario Catalán, que tú quieres que sigamos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Mira, Albert X, veis 5 euros. Bravo, tío. Gracias. Que continúe el canal Forza Barça. Pues muchas gracias, Albert X, tío. Gracias, tío. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. ¿Eh? Y yo la verdad es que voy a seguir ahí dando el callo con vosotros, ¿eh? Y obviamente, voy a intentar que el contenido, pues, siga una línea que otros canales están perdiendo totalmente. Me pregunta alguien por ahí qué opino de David de las Heras. Yo era gran seguidor de David de las Heras, ¿vale? Mario Catalán dice que el poder merece ser moderador. Sí, es verdad, pero no está de moderador Mario Catalán, ¿me cachis? ¿Cómo que no está de moderador Mario Catalán? Pero si Mario Catalán era moderador. Ah, vale. Sí, sí, moderador, ahí está. Sí, 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 sí. Sí, ya está, ya está. Anda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, dame un momento. ¡Hala, mira, Sheila! ¡Gracias! Sheila Cabeza, gracias por ayudar. Gracias. Una de nuestras coproductoras aquí también, apoyando nuestro canal y poniendo también su granito de arena. ¿Vale? Gracias, gracias, gracias. Jorge Alberto, lo estoy diciendo y lo voy a volver a repetir. Queremos saber si queréis que continuemos adelante. Eso es lo que queremos saber. Porque es muy complicado. Es muy complicado, gente. Es muy complicado. A ver. Sí, sí, ya está como moderador. Ya lo puse a Mario Catalán como moderador, ya lo puse. Pero lo tendríamos que añadir en el grupo de moderadores del WhatsApp. Gracias, Dani Josué Ramos Madariaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Jam, deja de decirle a los demás que den y da tú si quieres dar algo. Verónica Martínez es moderadora del canal y yo puedo decir que también se le ocurra mucho. Y también tiene que estar saliendo en tiempos de confinamiento a trabajar, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Gente que en tiempos de confinamiento está teniendo que salir a trabajar. Cuidado, ¿eh? Jorge Oliveri, pues demostrarlo viendo los vídeos y compartiendo los enlaces en vuestras redes sociales. Y es que no pedimos más, o sea, que la gente vea nuestros vídeos y que los comparta en las redes sociales. Es que aunque yo os pongo un ejemplo, yo he podido dar una noticia antes y no por eso he dejado de ver los vídeos de otros compañeros para ver si ellos dicen algo más, porque yo podía decir algo y algo se me ha escapado y ¿qué pasa? Que ellos pueden decir algún dato más que yo no tenga. ¡Ay, Carol! Gracias, guapísima. Aquí te mando una ayuda dentro de mis posibilidades y el símbolo de coproductor no aparece. Un fuerte abrazo. Pues no entiendo por qué no aparece el símbolo de coproductor. Ah, claro, es que supongo que lo que hace YouTube es que cobra mensualmente para los coproductores. Si el coproductor ha pagado, se cobra. Si no ha pagado, no se cobra. Es que no sé cómo funciona, no tengo idea, ¿eh? No tengo idea, ¿eh? eh, yo veo que en tus canales hay de 1K en adelante.
Santos Omar Cabrera, mira, te voy a enseñar los últimos 2 vídeos, por ejemplo, que hemos hecho, ¿vale? Los 2 últimos vídeos que hemos hecho aquí en el canal, que están en 900... bueno, no sé si os habéis dado cuenta de otro detalle que hemos conseguido. Mira, 970 y 686 los 2 últimos vídeos, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pues sí, no sé. Sí, eso es, Sheila, es mensual, sí. Pero a ti tampoco te sale el símbolo, Sheila. No sé si es que, no sé, igual es que, no sé, supongo, no sé, es que no sé cómo va. Hay que hacer encuestas en YouTube y poner qué tema se desea hablar en los directos, luego hablar de eso en el directo. Claro, Milton09, es que nosotros hablamos de los temas que queremos tratar en el directo, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces las encuestas de YouTube, pues pasa como los directos, no llegan, no repercuten. O sea, hemos visto que, sí, eso mismo, hemos visto que, por ejemplo, preguntamos a la gente, ¿de qué quieres que hablemos? Del Barça, de a que hagamos gaming, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la gente, no sé si es que no ve las encuestas, no sé si es que no quiere responder a las encuestas, no sé qué pasa, pero no participa de las encuestas. Y la verdad es que eh, sí, ahí está Albert X. Hay muy buena gente en el WhatsApp de FCBUTV. Muy buena gente. Y los histories de YouTube solo me deja verlos por el móvil y por el PC no. Es verdad, los histories solamente deja verlos por el móvil. Cierto. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Eso es una cosa que yo... Pero están habiendo tantos cambios en YouTube. Pues no sé si os he dicho la última que está haciendo YouTube. Venga, gracias, Jam, cuando puedas. No sé si os he dicho la última. Oh, alguien ha hecho una. Ahí está, Diego Osvaldo, 5:49. El próximo será como productor y que viva el fútbol y el Barça. Y para el año que viene, a ver si metemos opiniones desde el Camp Nou. Es verdad, verdad, ojalá. Es verdad, estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno hacer eso. Estoy pensando incluso en centralizar toda la info del canal en una red social sola. Porque tenemos 90 y tantos, 90.000 en Twitter, pero como si no los tuviéramos. Tenemos 30 y tantos mil en Facebook, pero como si no los tuviéramos. Y el problema está en que, por ejemplo, mira aquí, venga JK Rubicom, esos 10 euracos, gracias. Venga, venga, tío. Gracias, campeón. Gracias, campeón. Gracias, tío. Sí, el canal es maravilloso. O sea, el WhatsApp es increíble. Eh, y es así, es así, es así. Sí, es así, Cerejido, ya lo sé. Si encima nos pedirá más. Encima de lo que nos roba, nos pedirá más también. Sí, sí. Hostia, ¿eso qué es? ¿Eso qué es, Julián Oviedo? Que no sé cuánto equivale eso. Tradúcemelo, que eso pone 20.000 y eso no puede ser. Tradúcemelo. ¿Qué son? ¿20.000 pesos? A ver, coincido con que hay que centralizar todo en una. Es que, Diego, yo creo que el problema que hay es que Facebook está fatal. Facebook va muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y veo que Twitter, poca info, ¿vale? Eh, eh, dice, Dani me ha puesto en pausa y está activo el pago. Pues no tengo idea, eso son cosas de YouTube. Carol, yo no tengo ni flower de verdad. No tengo idea de cómo funciona eso. No tengo idea, ¿eh? Ahora voy a entrar y voy a mirarlo. A ver, dame un segundo, que voy a entrar y voy a mirarlo por casualidad solamente. Porque ya otra vez también creo que pusieron lo de en pausa y no sé qué pasó. Dame un segundo, por favor. Lo del tema de. Lo del tema de. Del esto. De
Pesos colombianos. Ah, ahí. 20.000 pesos. A ver. ¿Cuánto? 20 pesos colombianos, 20.000 pesos, ¿a cuánto equivalen? ¿A qué son? ¿10 dólares? ¡Ahí, Gerard VC! ¡Bravo! Esos 13,58 Dani Versi, heu de seguir lluitant, al igual que seguint empenyent per la dimissió de Bartomeu, som molt grans, s'ha de refer l'estratègia i lluitar per evitar els lladrocinis com els del Madrid. Venga, perfecto, tío. Hemos de seguir luchando, Versi y yo, al igual que en este caso seguir empujando para echar a Bartomeu. Somos muy grandes y se tiene que hacer la estrategia y luchar para evitar el ladronicio de, bueno, pues en este caso del Madrid también. Ah, bueno, 4,73. Oye, claro que sí, gracias, hombre. Claro que sí, claro que sí. Bravo, bravo. Kieran el Birbaro por aquí también comenta. Bravo, perfecto. Venga, todos comentando por aquí. Venga, vamos adelante, vamos para arriba, como digo yo, y para adelante como los de Alicante. Esto es lo que hay, gente. Hay que estar a todas. Venga, El Salvador. Venga, un abrazo para El Salvador. JK Rubicón, gracias, hombre. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Ya lo creo que sí. Bueno, pues eso, gente. Dejadme ver que mire esto de los moderadores, porque no entiendo por qué, de golpe y porrazo, no entiendo por qué de golpe y porrazo, pues YouTube, ¡puf! No sé por qué, desaparecen o se pausan los, el de esto, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. A ver, dame un segundo que voy a entrar aquí, mirar un momento, dame un segundo. Aquí, dame un segundo. A ver. Miembros del canal. A ver qué pasa. Activar. ¿Por qué está desactivado lo de los miembros del canal? Se ha pausado la función de miembros del canal. ¿Por qué se pausa la función de miembros del canal? Ahora acabo de activarla. Carol y a todos los que estáis ahí, se acaba de activar la opción de miembros del canal. Ahora. ¿Vale? Se acaba de activar ahora la opción de miembros del canal. Bueno, no sé yo si es que se activa y se desactiva y no sé cómo funciona esto, pero bueno, se acaba de activar ahora la opción de miembros del canal, ¿vale? Lo digo más que nada para que lo sepáis. Venga, no seas cabrón cerejido. Dani, si gana FON a la porta tendríamos más acceso a la información desde dentro. Pues sí, obviamente. Vale, sí, perfecto. Yo lo miro ahora y te añado al WhatsApp, ¿vale? Víctor, te añadimos ahora al WhatsApp, ¿vale? Bueno, gente, pues lo dicho, hemos estado aquí una hora. La verdad es que quería comprobar realmente hasta qué punto estáis ahí con nosotros y me he dado cuenta que hay mucha gente que estáis ahí, que estáis apoyando y que me encantaría que todos aquellos que apoyáis, ¿vale? Todos aquellos que apoyáis, bueno, pues sobre todo aquellos que, bueno, pues estéis dispuestos ahí a ayudarnos a todas, a las duras y a las maduras, por favor, os lo pido, aportar en este caso vuestro granito de arena, compartiendo en las redes sociales, compartiendo todo lo que hacemos en este caso, para, bueno, pues para que así podamos seguir creciendo, gente. Esto es blanco y en botella. Para seguir creciendo hay que poner el granito de arena, ya sea dándole a los likes, siempre viendo los vídeos, suscribiéndose al canal, activando la campana, ¿vale? A mí lo que, Carol, a mí lo que me parece vergonzoso es que YouTube desactive la acción de los miembros del canal sin avisar, la pause. Pregunto, ¿por qué? Eso me parece increíble. Pues ahí está. Nada, tranquilo, hombre, tranquilo, Álvaro, no te calientes la cabeza. Venga, lo que necesitamos es eso,
que compartéis con la gente, que suscribáis al canal, que estéis ahí muy pendientes de todos nuestros vídeos y que participéis, gente, participar, porque sin vuestra participación, poco sentido tiene todo lo que hagamos aquí, ¿vale? Y eso es así, gente. Venga. Hola, Dani, soy hermana de Vero Martínez. Saludos desde Argentina. ¡Hola, Laura! Venga, va, pues va, Laura, te voy a poner de moderadora a ti también, va. Te voy a poner de moderadora, Laura, ¿vale? Cuando puedas entrar y ayudar y echarnos una mano, te lo agradeceremos de cocoro, ¿vale? Gracias, Laura, de verdad. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. YouTube, como siga con tanto cambio y tantas normas, va a acabar haciéndose el harakiri. Sigue adelante, Dani, nosotros te apoyamos. Gracias, Rosemary Canal. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues nada, lo dicho, gracias por animarnos, gracias por apoyarnos, nosotros vamos a seguir y promocionando el canal en Twitter y Facebook también. Albert X, yo es que cada vez veo que Twitter y Facebook van a peor. Así de claro, ¿eh? Sí, el récord brutal de Messi, ¿eh? Impresionante ese récord, ¿eh? Si no habéis visto ese vídeo, os lo recomiendo que lo veáis, el último vídeo, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. ¿Qué pasa, Israel Montini? Un abrazo, campeón, que ya hace mucho tiempo que no te veía. Bueno, desde que no hacemos partidos, claro. Buen vídeo ese, ¿eh? Mira, aquí, a ver, vamos a cerrarle el pico a este tonto que hay por aquí, ¿eh? Venga, es que no saben ni escribir, tío, de verdad, es que hay gente que están de esto que no saben ni escribir. José Antonio Besmarín, un saludo. Saludos, Félix Valderrama. Ya conseguiste entrar. Bueno, pues es que nosotros ahora nos vamos marchando. Venga, necesito que compartáis todos los vídeos en todas las redes sociales, ¿eh? Y que lo compartáis siempre con toda vuestra gente en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, compartirlo en todos lados, ¿vale? Compartirlo en todos lados, ¿vale? Necesitamos que el canal siga fluyendo. Ahora mismo estamos viendo que seguimos cayendo en suscriptores, o sea, os pongo un ejemplo, o sea, hemos pasado de 73.955, ahora estamos en 73.950, ¿vale? Y yo es que Twitter y Facebook cada vez pienso que es absurdo estar ahí para YouTube, para los youtubers. Por eso yo, la verdad es que, bueno, menos Mancuer, que alguien me explicará algún día cómo Mancuer tiene más de 500.000 de personas en Facebook. Ahí lo dejo. Pues eso. Es así, gente, es así, es así, es así, es así, es así. Está muy lamentable la situación Israel Montini, muy lamentable. Los patrocinadores se van, los sponsors se van, no hay anunciantes en YouTube. La curva de descenso de monetización se está desapareciendo. Obviamente, pues hoy con lo que hemos conseguido nos salvan en este caso un mesecito más con el apoyo que nos han dado todos los que han aportado, Carol Encil, Roberto Meneses, Gerard VC, Carol, he dicho también Seguí la Cabeza, bueno, todos los que nos habéis hecho una ayudita en el día de hoy, de verdad, pues nos habéis ayudado para seguir adelante y oye, se agradece de corazón, ¿vale? Albert X también, que nos ha apoyado, también con su granito, Julián Oviedo, también JK Rubicón, también Diego Osvaldo nos ha ayudado también en el día de hoy. Gracias a todos los que nos habéis apoyado en estos momentos tan complicados y que, bueno, pues habéis puesto Mario Catalán, habéis puesto ese granito de arena, que oye, que en los directos se agradece que ese granito de arena llegue siempre porque sinceramente es muy complicado el mantener el tipo en este caso, ¿vale? Pero bueno,
Sí, pero mira, José Luis, están 150K el amigo en cuestión. Y cuando a ver si casi le dan una tunda en Madrid un día por ir haciendo un vídeo para el canal, pues encima él se dedicó a decir que eso era mentira, ¿vale? Bueno, pues nada, pues nada. Antonio Vila, gracias. Venga, es un fake, supongo que se referirá a Gerard. A ver qué dices por aquí. Eh, sí, fake supongo será fake, falso, ¿no? Mentiroso. Fake es F-A-K-C, K-E, perdón, K-E. Anda que yo estoy bueno, fake. Bueno, gente, pues nada, lo dicho, ya 1 hora y 5 minutos hemos estado aquí. Hoy ha salido ya el vídeo del récord de Messi, que espero que lo veáis, lo compartáis. Bueno, no sé si lo puedo pasar por aquí a todos para que lo compartáis, el vídeo en cuestión, el último que ha salido del canal. Dame un segundo, os paso yo el enlace por aquí, ¿vale? Y así lo podéis compartir ya con vuestra gente, en vuestras redes sociales y en todos los lados, ¿vale, gente? A ver, récord imbatible de Messi, aquí lo tengo yo, dame un segundo, aquí está el enlace. Y aquí os lo voy a dejar yo a vosotros, ¿vale? Este es el enlace del récord imbatible de Messi, ¿vale? Recompartirlo con toda vuestra gente, por favor, os lo pido. Y hacerlo, bueno, pues eso, ¿no? Hacerlo como ya como costumbre, o sea, compartir ¿Sabéis cómo gente grande como Rubius, Auronplay y todos los demás han conseguido llegar donde han llegado? Teniendo una buena masa de gente que les apoya y que les están ahí con ellos y que están ahí dándoles empuje. Así es como lo consiguen, gente. Así es como lo consiguen. Así que nosotros no pedimos más que nos apoyéis y que bueno, pues eso, que compartáis con vuestra gente en las redes sociales y que, bueno, pues entendáis que momentos bajos los podemos tener cualquiera. Yo hoy quería ver realmente cuál era vuestra reacción y la verdad es que me ha sorprendido mucho vuestra reacción y os agradezco vuestra reacción, sinceramente. Saludos, Felipe, Vizca al Barça, Alvarito Fishing. Un saludo, ¿vale? Eh, lo sé, Laura, lo sé. Ha sido un placer. Venga, toda la fuerza para Carol Encil, una enfermera que está aquí con nosotros dándolo todo. Seguir las recomendaciones y cuidaros mucho, claro que sí, es lo que hay que hacer. Vamos, ánimo, desde Venezuela, Arides, Julio, gracias. Disfrutando de los vídeos. Y venga, seguiremos haciendo directo. Bueno, ya os lo dije, de domingo a viernes a las 9 de la noche haremos un directo y siempre saldrá un vídeo, ¿vale? Siempre saldrá un vídeo, ¿vale? Aparte del directo. Y este es el último. Sí, este es el último. No, no, Rubio, Víctor Rubio, no. Ya he dicho que no. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, directo. A las 9 de la noche, hora española. Repito, 9 de la noche, hora española, haremos del domingo al viernes un directo. ¿Vale? Venga, va. Venga, un fuerte abrazo a todos, gente. Si os quiere, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, de verdad, de corazón. Cuidaros mucho, como dice Carol Encil, protegeros mucho, poneros guantes, mascarillas y todo cuando salgáis a comprar y sobre todo eso, que estéis bien todos, ¿vale? Israel Montini, un abrazo campeón, gracias por estar ahí también, ¿vale? Y por apoyar el canal, ¿eh? Y gracias a todos los que nos habéis dado un granito de arena en el día de hoy más para poder continuar, pues eso, un mesecito más adelante y dándolo todo, ¿vale? Y esperemos que esto ya vaya mejor. Si os quiere, gente, un fuerte abrazo desde FCBU TV. Un fuerte abrazo, gente.